Bueno, vamos a seguir hoy en la predicación de la palabra. Oremos primeramente. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poder escudriñarla, de poder aprender más de ellas. Gracias por este tiempo de alabanza, donde podemos darte a ti el centro, Señor, y recordar quién eres tú. Permite que hoy, Señor, a través de mi vida, Señor, tú traigas palabra a cada corazón. Permite que esta palabra llegue a lo profundo de sus corazones y más que ser solo oidores, seamos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Hoy vamos a seguir y vamos a entrar en el capítulo 19 del versículo 1 al 22, ¿cierto? Vamos a seguir estudiando Hechos. Y ahorita, esta semana tenemos algo importante. ¿Recuerdan qué es? El ayuno. Muy bien, Doralice, la única que está ayunando en esta iglesia. El ayuno esta semana vamos a seguir y vamos a estudiar otros capítulos para tratar de terminar este año Hechos. Ya queremos terminar Hechos para poder empezar otro libro. En lo que es mi predicación, los otros predicadores predicarán otros temas. Bueno, también tenemos un tema muy bonito, ¿cierto? Y es relacionado a lo que vamos a hablar hoy. El Espíritu obra con poder, pero uno de los temas que tenemos para este semestre es el Espíritu Santo como obra en la iglesia. Así que también es algo que tenemos preparado para más adelante. Pero hoy vamos a estar hablando el Espíritu Santo como obra en medio de esta iglesia, ¿cierto? Y antes de entrar en materia, cuando nosotros hablamos del Espíritu obrando con poder, hay ciertas cosas que a nosotros se nos viene a la cabeza, ¿no? Para algunos que el Espíritu Santo obre con poder pueden ser manifestaciones, pueden ser algunas cosas que usted de pronto ha oído, ha visto, gente cayéndose, gente saltando, ¿cierto? Hablando en idiomas no perceptibles o no entendibles. Para otros puede ser personas entendiendo la Escritura, para otros puede ser simplemente una acción o una oración que usted hace, ¿cierto? Cuando usted ora en el poder del Espíritu Santo. Son muchas cosas, ¿cierto? Así que lo primero que debemos preguntarnos es, cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿cómo se ve realmente una iglesia llena del Espíritu? ¿Cierto? Y para esto yo tengo acá una imagen y a veces creemos que la manera en que se ve una iglesia llena del Espíritu es la de la izquierda, ¿no? La gente tal vez llorando, la gente orando, imponiendo manos, rendidos a Dios. Y realmente algunas pueden ser, ¿cierto?, manifestaciones o pueden ser muestras del poder del Espíritu Santo, pero ¿qué hay de la derecha? De la derecha, donde hay personas tal vez estudiando, orando de una manera más tranquila, apoyando, ¿cierto? ¿Acaso acá no se mueve el Espíritu Santo? ¿Esta no es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo? Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Y quiero tratar y quiero dejar de un lado la mística que hay acerca del poder del Espíritu Santo. Porque la manera más fácil de pensar en el poder del Espíritu Santo es esta, ¿cierto? Pastor, oremos en el poder del Espíritu Santo, oremos por sanidades, por milagros, que la gente vea que hay un Dios vivo. Sí, es cierto. Y podemos verlo, podemos hacerlo. Pero el problema es que en este aspecto muchas veces nos quedamos más en aspectos emocionales y momentáneos, ¿cierto? La Biblia, cuando vamos a ver qué pasó con Jesús y los muchos milagros que se hicieron, nos vamos a dar cuenta que muchos de los milagros que se hicieron, los que recibían el milagro, no seguían a Jesús, no se volvían seguidores de Jesús, es decir, que no se volvían cristianos. Pues al fin y al cabo ustedes y yo como cristianos somos seguidores de Jesús, ¿no? Muchos de ellos se volvían la multitud. Y hoy usted pregúntese, ¿usted hace parte de la multitud o usted hace parte de los que siguieron a Jesús? Yo espero que usted responda y diga, yo soy de los que seguía a Jesús. Porque hay una gran diferencia. La multitud viene simplemente a que te resuelva una necesidad. Y esto es lo que pasa muchas veces, y no estoy diciendo que sea malo, pero muchas veces cuando tú solo quieres esto, tal vez estás pensando en tu necesidad. Yo quiero, oren por mí, yo quiero que sea sano, y todo es yo, y realmente ¿es el poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo entonces en este aspecto es que tú estés bien, que tú estés lleno, que toda tu vida esté bien, y entonces ese es el poder del Espíritu Santo. Pues es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy y vamos a entender realmente cómo se ve una iglesia llena del Espíritu. ¿Listo? Entonces,
¿En qué terminábamos hace 8 días? Apolos, ¿cierto? Estaba predicando en Éfeso y Pablo había tenido que viajar a otros lugares. Y ahora, Pablo, una de las cosas que hablamos hace 8 días es que Pablo hizo un pequeño stop, una pequeña parada en Éfeso, y él les dijo: si Dios quiere, me quedaré, volveré. Y seguimos desarrollando toda la predicación de Apolos, cómo el Señor lo usó y demás, ¿cierto? Que esto lo vimos la semana pasada. Si usted no lo vio, lo invito a que vaya a la predicación y la vea nuevamente. Pero hoy vamos a ver ahora un cambio, porque Apolos va a ir a Corinto y ahora Pablo vuelve a Éfeso, ¿cierto? O sea que Dios quiso que ahora volviera a Éfeso. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. ¿Qué hizo Pablo en Éfeso? Entonces, cuando nosotros vamos a ver este momento en Éfeso, pues entendamos nuevamente un poco qué era Éfeso, ¿cierto? Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor, sede del templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Artemisa era conocida por ciertos aspectos de la sexualidad, ¿cierto? Y por eso es que más adelante vienen a tener un problema, un conflicto en la predicación de las mujeres, no necesariamente por la mujer en sí, sino porque estaban siendo seducidas por las enseñanzas de la diosa Artemisa. Era un centro de magia, de hechicería, de comercio religioso e idolatría, un territorio dominado por las tinieblas. Y ahí en ese lugar, precisamente es donde Pablo viene a desarrollar el espíritu o el poder del Espíritu Santo en medio de circunstancias muy adversas. ¿Listo? Entonces, más o menos que este es el contexto, ¿cierto? Vamos entonces a entrar ahora sí a la escritura. Vamos a desarrollar 4 puntos para entender el día de hoy. El primero es: el Espíritu lleva una comprensión completa de Cristo. Si me acompañan a las escrituras, Hechos 19, versículos 1 al 7. Yo agradezco su confianza en mí y en lo que se coloca en las pantallas, pero traigan la Biblia o abran su celular, subrayen, ¿cierto? Para que sepan y consten, sean testigos de que lo que yo les digo no es simplemente palabras mías, sino es la palabra de Dios. ¿Listo? Versículo 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó, y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyeran en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Habían unos 12 hombres en total. ¿Qué viene a pasar acá? Entonces, Apolo se va a Corintio, Pablo llega a Éfeso. Y vean lo que pregunta Pablo, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver es que habían unos hombres que no eran incrédulos, ya conocían. Pero, ¿qué le había pasado a Apolo hace 8 días que estuvimos estudiando? Apolo sabía una parte de la verdad, pero no sabía toda la verdad. Apolos entendía el bautismo de Juan, que era un bautismo por arrepentimiento, ¿cierto? Básicamente, volver a Dios. Pero no entendía lo otro, y ahí es cuando Priscila y Aquila, ¿cierto?, vienen y le exhortan, le enseñan. Acá viene a suceder básicamente lo mismo. Hay un grupo de creyentes que entienden el bautismo de Juan, pero no sabían, no conocían, no habían sido enseñados en el Espíritu Santo. Entendamos nuevamente lo que les decía hace 8 días. Ellos sabían la escritura del Antiguo Testamento, es decir, sabían las profecías, habían entendido quién era el Mesías, pero todavía habían cosas que eran muy nuevas para ellos, como la acción o el Espíritu Santo viviendo en ellos. Para usted y para mí es un cliché muchas veces, ¿no? Usted puede decir el Espíritu Santo y terminar las oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo.
Pero ¿usted conoce quién es esa tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo? Y ahí es donde queda un gran interrogante muchas veces. Y lo que hacemos es conocer a alguien por las experiencias de otras personas. Y ahí es cuando entramos en un gran error. Porque usted piensa que el Espíritu Santo es hablar solo en lenguas, es tumbarse, es hacer shows. Y usted empieza a tener, ¿cierto?, rechazo. Si dice, uy, no, es que esas iglesias... No, el Espíritu Santo obra de muchas maneras, pero algunos han hecho doctrina o enseñanza de experiencias, lo cual se vuelve un error. Y parte de lo que entendemos primeramente es que el Espíritu Santo vino para confirmar la obra de nuestro Señor Jesús. Pablo le está diciendo acá a hombres que ya creían, hay que entender la otra parte. Juan el Bautista dijo que detrás de él venía uno mayor, que bautizaría con Espíritu. Lo que les está contando es que la obra no era solo en arrepentimiento, sino era también en fe. Y era depositar nuestra fe en el Hijo de Dios, el que había muerto por nuestros pecados, y Él había dado una promesa. La promesa es que enviaría su Espíritu para que morara en nosotros, y nosotros con ese Espíritu poder llevar a cabo la obra que Jesús estaba haciendo en la tierra. ¿Es algo nuevo para usted? No, eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Pero a veces, ¿cierto?, en este contexto usted lo lee y muchos pueden enfatizar en los últimos versículos, ¿cierto? Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron y nos quedamos en esa última parte, ¿cierto? Pastores que imponiendo las manos hablaron en lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Espérese, pero ¿qué es lo anterior, ¿cierto? ¿Qué es lo que está antes? El objetivo principal del Espíritu Santo en este contexto no es que usted venga a hablar en lenguas, no es que usted profetice, es que usted entienda la obra de Cristo en su vida. ¿De qué le sirve que usted hable en lenguas si aún no entiende lo que Cristo hizo en la cruz por usted? ¿De qué le sirve que usted profetice? Y cuando uno habla de profecía, ni siquiera es la profecía que pensamos. A veces creemos que la profecía es que le van a decir qué pasa en el futuro. Eso es más adivinación. Aunque Dios soberanamente puede revelarnos, la Escritura nos muestra eso, pero la profecía más directa bíblica es la misma palabra de Dios. Cuando los profetas decían que estaban profetizando, lo que estaban haciendo era recordando la palabra de Dios al pueblo, ¿cierto? Cuando vemos las profecías, cuando una persona, en el contexto de Pablo, lo que está diciendo al profetizar es hablar la palabra de Dios con denuedo, decirla, declararla, hablarla. Esa es la profecía más fiel. Si yo les digo a ustedes, oye, si estás en pecado, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Es una profecía, ay, el pastor sabe cuál es mi pecado. No, Dios sabe cuál es su pecado. Si usted lo sintió muy personal, es porque tiene un pecado que tiene que resolver. Y esa es la acción del Espíritu Santo hablándole a usted, diciéndole, tienes que resolver lo que está en tu vida. Lo que sabes que a Dios no le agrada, ¿cierto? No sé. Entonces, Pablo acá no pregunta primero, ¿hablan en lenguas? Lo que dicen es, ¿qué saben del Espíritu Santo? Y vean, y ese es el problema. Y no, yo hablo en lenguas, pero yo no les voy a enseñar cómo fue mi experiencia hablando en lenguas. Porque ¿de qué me sirve que usted sepa cómo yo aprendí a hablar en lenguas? ¿O por qué hablo en lenguas? ¿O cuál es mi sustento bíblico? Cuando usted no sabe controlar su lengua. Cuando usted no tiene dominio propio. Antes de cualquier don del Espíritu está el fruto del Espíritu. Y uno de los frutos que más necesitamos es el control propio, ¿no? ¿Cómo nos va con el control propio? ¿Cómo nos va con lo que usted dice yo no quiero hacer, pero lo resulta haciendo, ¿cierto? Es más importante eso porque el fruto del Espíritu nos lleva a parecernos cada día más al carácter de nuestro amado Señor Jesús. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, que Pablo le hizo a estos hombres es, ¿qué saben del Espíritu Santo? ¿Qué saben del Espíritu Santo? Si sabemos del Espíritu Santo, que es esas iglesias que le dicen pentecostales, que hablan y que eso es es una vaina y rara. ¿Eso es lo que sabe el Espíritu Santo? Eso uno puede ver, escuchar que algunas iglesias dicen que es solo el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice que eso es todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente.
Pastor, es que solo... ¿Has leído la Biblia y has podido comprobar qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? No. Ah, bueno, entonces ahí sí. ¿Qué es lo que le dijo Pablo a estos creyentes? Ok, les voy a enseñar. Y la palabra de Dios lo resume en que sencillamente después fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero eso tuvo que haber una enseñanza más profunda, ¿no? Tuvo que haberles enseñado qué fue lo que el Señor Jesús les dijo, qué fue lo que Él les mostró, qué fue lo que les prometió. Y acá el primer aspecto que nosotros tenemos que pensar, ¿cierto? Es que el Espíritu Santo nunca va a exaltar al hombre, va a exaltar a Cristo. Va a exaltar a Cristo. Y vean, les decía hace 8 días, yo no tengo problema en los momentos de ministración. Les estoy diciendo, yo hablo en lenguas. Pero ustedes, ¿cuándo me han visto hablando en lenguas? Es un momento muy privado y se me hace que es algo muy sublime y es algo muy reverente a Dios, ¿cierto? Es más importante que usted entienda para qué usted tiene lo que tiene, un don o lo que sea, o lo que usted hace, sepa o conozca el Espíritu Santo, si es para exaltarse usted o para exaltar a Cristo, ¿cierto? Porque ese es el problema que hoy en día tenemos en la iglesia moderna, que todas esas manifestaciones muchas veces exaltan más a la persona, al ungido de Dios, al gran hombre de Dios, pero muy poco exalta a Cristo. Y se los digo de manera personal en reflexiones que yo tuve que hacer. Yo vengo de una iglesia pentecostal, a lo último era muy pentecostal, donde yo les digo, yo hice cosas que me tuve que arrepentir porque no sé si en cierta manera eran más manipulación y emoción que realmente una obra de Dios. Por eso es que hoy en día ustedes no me ven tratando de hacer cosas, yo hago lo que el Señor quiere que haga. A veces he orado, a veces he ministrado, a veces no. Lo importante no es que yo sobresalga, es que Cristo sobresalga. ¿De qué sirve que usted quiera que alguien ore por usted? Uy, es que ese pastor ore por mí para que yo sea sano. Si usted su vida va a seguir igual, ¿qué exaltó a Cristo? No, tenemos que exaltar a Cristo. El Espíritu Santo siempre va a llevar a recordarnos lo que Cristo hizo en la tierra y por ese mismo sentido nos va a llevar a exaltar a Cristo directamente. ¿Listo? Entonces, aplicación en este punto, no basta con conocer parcialmente a Jesús, admirarlo o haber crecido en la iglesia, hace falta conocer al Cristo completo, crucificado, resucitado y exaltado. Más allá de lo que sucedió después, porque si hablamos del Espíritu Santo podríamos quedarnos en el aspecto de cuando se impusieron las manos, vino el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, pero este primer punto nos lleva más a entender lo importante que es para un cristiano, para usted que está sentado acá, entender de manera profunda lo que Cristo hizo por usted en esa cruz. Lo que significa que Cristo haya dado su vida por amor a usted. Y esto es algo en lo cual solo les puede ayudar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que Él ilumina la palabra de Dios, nos quita el velo, nos transforma, nos convierte, nos regenera, nos santifica. Hay poder del Espíritu Santo cuando usted deja de creer como antes lo hacía. Romanos 12:2 que dice que solo mediante la transformación, renovación de nuestra mente podemos entender la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Señor. ¿Quién puede renovar los pensamientos? ¿Yo les puedo renovar sus pensamientos? No. Y eso se llama inclusive el legalismo. Cuando yo quiero que usted haga algo porque yo se lo estoy diciendo. Cuando yo le digo, cuando usted entre por esa puerta, usted va a dejar de pensar lo que usted es. Pastor, no pregunte, obedezca. Eso es legalismo. Dios a todos nos dio un sentido crítico, nos dio cabeza para pensar, para que usted estudie la palabra de Dios. La Biblia dice, medita de día y de noche. Escudriñala, vea las profundidades. Pero no estás solo. Te he enviado mi espíritu para que te ayude. ¿Listo? Entonces, en este aspecto, un espíritu que exalta a Cristo no se detiene en producir una experiencia interior, empuja hacia afuera a la proclamación. El Espíritu Santo nos lleva a que otros también vean lo que está pasando en nuestras vidas. Y este es el segundo punto. El Espíritu Santo sostiene la proclamación perseverante del Evangelio. Versículos 8 y 10.
Dice, luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía. En otras Biblias habla con denuedo, es la palabra que de pronto uno más puede llegar a conocer. Predicó con valentía o con denuedo durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. En contra del camino es como se les llamaba a los cristianos primeramente. No se les reconocía como cristianos, sino se les decía a los del camino, pero algunos iban por el camino de pueblo en pueblo llevando la palabra de Dios. Si lo colocan en otras palabras, y hablaron públicamente en contra de los cristianos. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Lucas, quien es el autor de Hechos, vea las palabras que escoge para describir lo que Pablo había hecho. Dice, predicó con valentía, discutiendo, persuadiendo, exponiendo. Esto es lo que describe, ¿cierto? Es una conciencia activa con el receptor. Es decir, yo les vengo a decir algo, pero tú también dime, déjame enseñarte. La enseñanza nunca viene simplemente porque tú te sientes y dices, dame enseñanza. La enseñanza viene con preguntas, con argumentos, ¿cierto? Y esto Pablo lo tenía muy claro, y esto Pablo fue lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Ok, vamos a hablar. ¿No les parece? ¿Por qué no? Vamos a debatir, vamos a argumentar. Esto dicen las Escrituras, esto fue lo que hizo el Señor. Primeramente, ¿por cuánto lo hizo? Por 3 meses. 3 meses principalmente hablando sobre el reino de Dios. Todo lo que Jesús habría enseñado del reino de Dios, 3 meses. 3 meses. Y después dice que empezó a debatir, a persuadir, que estaban en contra de los cristianos. ¿Y cuánto más duró? 2 años. 2 años. ¿Saben qué resulta? Bueno, versículo 10. Toda la gente de la provincia de Asia oyó la palabra, todos vieron, escucharon, entendieron que había un Dios. Usted muchas veces cree que hay oposición y que la oposición no hace cosas. Cuando usted se detiene o se asusta o se frena porque hay oposición en su vida, ¿cierto? Usted dice, es que soy yo. No lo está diciendo de esa manera, pero usted lo pone en términos de, no, me están deteniendo, no hay que hacerlo más. No. Siempre la Escritura lo que nos va a mostrar es que así tú tengas oposición, si tú permaneces perseverante, el que hace la buena obra la va a terminar. ¿Quién es? Dios. Dice que los de Asia Menor escucharon y Pablo duró 2 años peleando contra aquellos que estaban en contra del cristianismo. 2 años. Pero aún así con oposición, la gente creyó. ¿Cómo somos nosotros muchas veces? Una oposición. Es que no son, ni siquiera, póngale en términos de meses, un par de meses. Pastor, dura la vida. No, yo tuve que dejarlo porque no pude. ¿Pero por qué? No, es que usted se imagina. Bueno, está bien. ¿Qué le digo yo? Está bien, no hay problema. Personalmente yo tengo situaciones, pero cuando yo voy a la Biblia, yo me doy cuenta que no se trata de mí, se trata del Señor. Y aún en medio de las circunstancias adversas, Dios actúa y Dios obra. Porque muchas de esas circunstancias lo que hacen es probar y madurar mi fe. Ahora, acá hay un punto muy importante, ¿no? ¿Qué pasó después? Retomemos un poco, ¿cierto? Porque ellos entendieron el mensaje de Jesús, fueron bautizados en el bautismo de Jesús, que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. Pero ¿qué pasó durante 2 años?
Se creció una iglesia donde hubo milagros, donde empezaron a orar, donde imponían manos, donde empezaron a decirle a los otros que fueran llenos. ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? La palabra empezó a exponerse. Profetizaron. ¿Cuál es la mejor profecía? Exponer la palabra a todos los demás. ¿Qué hizo Pablo durante 2 años con los que estaba siguiéndole en ese momento, con los discípulos? Empezaron a enseñar, a debatir, a decir, este es el Cristo que murió, resucitó. Este es el Cristo que nos ha dado testimonio de que todas sus promesas son verdad. Y no solo se quedó en eso, nos mandó su Espíritu. Y ese mismo Espíritu les permitió ir conquistando cada una de las batallas o desafíos que tenía. Entonces, ¿cuál es la aplicación en este punto? La iglesia crece cuando predica fielmente, persevera y discipula constantemente. No hay atajos, ni el Espíritu ni la palabra funcionan por fórmulas rápidas. ¿Sabe cuál es el problema de lo que veíamos ahorita acá en la iglesia? Que queremos, que oremos, que a veces queremos tomar atajos, ¿no? Vean, asincerémonos, seamos sinceros. Todos tenemos cosas en las cuales fallamos y vamos a fallar una y otra vez. Que queremos crecer y queremos dejarlas, pero a veces Dios que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu dificultad o en tu debilidad. Y hay otras cosas que son parte del crecimiento, que a medida que yo vaya creciendo voy a ir entendiendo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay situaciones que usted puede tener toda la esperanza y toda la fe de que Dios ore por usted y usted sea sano, sea libre, lo que quiera. Y créanme, en el poder de Dios puede ser. No estoy diciendo que no, pero no todas. Dios está más convencido del proceso que pasa en su vida, porque el proceso te va a formar, el proceso va a delinearte, a formarte. La oración o el momento específico, lo que va a hacer tal vez es calmarte, un vasito de agua fría. Pero ¿qué hizo para la eternidad o para tu crecimiento, para tu carácter? Entonces en este punto es donde tenemos que entender y ver, ¿cierto? Que una de las mayores habilidades del Espíritu Santo en la vida de un cristiano es que le permite hablar la palabra de Dios y le permite perseverar en la predicación de la palabra de Dios. Y si dice, pastor, yo no predico, ¿no predica? ¿Usted no le ha hablado a una persona? ¿Usted no le ha hablado a su familiar? ¿Usted no le ha hablado a su amigo? ¿Usted de pronto no ha estado en un grupo, no ha compartido? Todo lo que hablemos del Señor, en cierta manera es una prédica, usted está hablando de quién es Dios. Y es importante el discipulado. Y ahorita estamos reestructurando para este año, hemos empezado con algunos en un discipulado, que es de manera más intensa. Es decir, yo te discipulo, pero es un compromiso en que tú también te vas a dejar discipular. Y es un discipulado por tiempo largo, no es un discipulado de un mes, una semana, es un tiempo largo. Es decir, te voy a enseñar, pero las enseñanzas muchas veces tampoco te van a gustar, pero eso hace parte del discipulado. Y tu compromiso es que lleguemos hasta el final. Es necesario ser discipulados, pero también discipular a otros. En este aspecto entonces viene un tercer punto. El Espíritu demuestra la autoridad absoluta de Cristo. Y acá pasa algo muy interesante. Porque Dios hace milagros extraordinarios. Y acá, vean todo lo que tuvimos que recorrer para ver los milagros extraordinarios. Porque los milagros extraordinarios aún pasan. Pues esta iglesia es una iglesia que piensa que los dones, que los milagros no han cesado. Hay otras iglesias que piensan que han cesado y tienen una doctrina sana, pero pues piensan que ya no. Está bien. Nosotros creemos acá en Living Stones que los milagros todavía están, que Dios todavía puede hacer cosas sobrenaturales, pues es que es Dios, ¿no? O sea, ¿quién le va a decir a Dios que no haga? Y muchos de nosotros lo hemos vivido. Lo que no se puede cometer el error es, de mi experiencia, hacer una enseñanza, ¿cierto? Ay, yo hice una oración a las 3 de la mañana por una semana. Entonces ahora, para que su respuesta, su oración sea respondida, ¿a qué horas tiene que orar?
A las 3, porque a las 3 es donde Dios responde. Porque a las 3 son los milagros. Y el pueblo dice, ¿sí ve? Eso es crear a raíz de una experiencia, ¿cierto? Una mala enseñanza. Porque la Biblia no dice eso. Usted puede orar a la hora que quiera, Dios le va a responder. Puede orar en el baño. ¿Por qué no? O sea, lo importante es usted apartarse y estar con Dios. Ahora, que a mí me funcionó a las 3 de la mañana, que a usted le funcionó apartándose en los almuerzos en el baño. Conozco personas que les ha sido así. O sea, eso pasa, pero eso no se puede hacer una enseñanza. Entonces, los milagros extraordinarios pasan. Y vamos a ver entonces versículo 11 y 12. Acá tenemos 3 punticos. Si José me colabora al piano, por favor. El primero, Dios hace milagros extraordinarios. Versículo 11 y 12. Dice, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Acá lo primero que es muy claro es que eran milagros excepcionales. O sea, no eran comunes, era algo extraordinario. Y es específico que le dice, se los dio a Pablo. Pues Pablo era el que hacía eso. Ahora, ¿que a alguna otra persona le puede pasar? Bueno, le puede pasar, no le va a decir que no. Yo estudiando esto fue que entendí, yo en mi vida, no sé, los que han visto otras iglesias que a veces se caen y les ponen un manto. Y yo siempre decía, ¿qué tiene el manto? ¿Cierto? Sincera, les soy muy sincero, o sea, yo decía, ¿qué tiene el manto? Nunca he estado con alguien que le hubiera podido preguntar qué es lo que tiene el bendito manto, o sea, ¿por qué les ponen un manto? Es porque para taparlos nada más, como para que no los vean. Leyendo esto entiendo que a lo mejor lo que les ponen en el manto es porque eso los va a sanar y los va a liberar, como lo hizo Pablo. Hay un pequeño problema, y es que ellos no son Pablo, y no es una enseñanza doctrinal, es decir, no dice que porque tú pongas un delantal delante de ellos van a sanar. Una persona puede sanar, vea, ya mismo, coloque su mano donde quiera, que el Señor, si es su voluntad, sean sanos en el nombre de Jesús y que sus enfermedades sean echadas fuera. Así de sencillo pueden quedar sanos. Ay, sí, pastor, espera, hágala otra vez que no me puse la mano. Lo que quiero decir es que Dios no tiene limitantes humanos para hacer algo que Él quiera hacer. Si Él lo va a sanar, lo va a sanar. Punto. Lo sana conmigo como pastor, como un hermano que de pronto esté por allá y tengo un dolor. Oye, ¿puedo orar por usted? Usted no es el pastor. No importa, déjeme orar. Puede sanar. Dios es así. Dios no tiene límites humanos. Entonces, acá voy a hablar unos pequeños principios. El poder viene de Dios, no de objetos, ni de fórmulas, ni de hombres. Dios es quien sana. Dios es quien hace todos estos milagros. Dios es quien cura. Y véalo muy específico. Cuando usted ve a Jesús haciendo milagros y que a veces salía poder de Él, ¿cierto? Salía poder de Él. Muchas veces no era porque Jesús los tocara, sino porque la gente decía, es que si toco, es que si yo hago. O sea, era tanto la fe que pasaban las cosas. Porque Dios es quien permite las cosas. Ni siquiera el mismo Jesús. Y bueno, Jesús hizo muchos milagros como tal tocando y demás, porque era el ungido de Dios. Él era el ungido de Dios. El segundo punto es los hijos de Etseba. Dice el versículo 13 al 16, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Le explico hasta acá. Había un grupito, ¿cierto?, de desocupados que dijeron, oiga, están sacando demonios en el nombre de Jesús, hagamos lo mismo, ¿cierto? Pero vea que eran tan descarados que ni siquiera hablaban con propiedad, sino decían el Dios de Pablo. Y dice, en una ocasión, 7 de los hijos de Etseba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno les respondió, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Principio: no existe poder espiritual sin relación personal con Cristo.
Su nombre no es un amuleto ni una fórmula, es una persona a quien hay que conocer y obedecer, ¿cierto? Es cierto que la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús los demonios se someten y demás, pero no es un amuleto como tal, como porque usted ande andándolo para arriba y para abajo. Es algo que usted conoce. Usted lee las escrituras y usted entiende que en el nombre de Jesús hay poder, que lo hay. Pero vea lo que les pasó a este grupito. Pensaron que eso era un amuleto y no seamos muy lejanos de la situación. A veces nosotros hacemos cosas sencillamente porque alguien más lo dijo, alguien más lo hizo, y usted no es consciente de lo que está pasando. Usted no es consciente del porqué de las situaciones. Y vea lo que les pasó. El demonio les respondió. ¿Y qué le respondió? ¿Quién es usted, mijo? ¿De quién es? En su momento, siendo un poco más pentecostal, como les decía, pude participar en liberaciones. Y vean, el poder maligno es verdadero. O sea, los demonios son verdaderos. O sea, yo pude presenciar personas, así como en las películas, retorciéndose, hablando en otra voz. O sea, horrible. O sea, cosas que a uno le da miedo realmente. O sea, se los digo sinceramente, no tengo por qué inventar nada. Tampoco fueron muchas, fueron como 2, 3. Pero lo que más quiero es que, claro, uno, y se los confieso, uno se sentía como poderoso, ¿no? Uy, de espíritu, porque al nombre del Señor Jesús y en el poder del Espíritu se sometían, y realmente era tremendo ver cómo estas entidades demoníacas se sometían en el nombre de Jesús. Pero, vea, yo les doy una reflexión muy real. Las personas que podíamos orar para liberar y para hacer todo esto, muchas de ellas no entendían quién era Cristo. Veníamos, hacíamos una liberación de 1 hora, 2 horas, había un montón de cosas. Pero después, ¿qué pasaba con la persona? Nada. Un par de semanas y volvían a lo mismo, porque no entendían quién era Cristo, porque no entendían quién era aquel por el cual estábamos orando y les habían salvado. Y bueno, de otra manera también, recapacitando, a veces, pues uno a veces se vuelve místico. O sea, la palabra de Dios dice que solo en el nombre de Jesús. Y uno a veces le metía vaina y claro, no veía un montón de cosas. Pero hoy en día yo entiendo que no hay mayor poder que la escritura y un hombre sometido a querer entender y aplicar esa escritura. Y muchos preguntan, ¿y nosotros antes estábamos llenos de demonios? Pues tal vez no llenos, no poseídos, pero sí muy influenciados por los demonios. Pues al fin y al cabo estábamos en la oscuridad, ¿cierto? Pero no piense en eso, piense en nuestro Dios misericordioso, que aún así con cualquiera de las situaciones que estuviéramos, decidió rescatarnos y darnos una nueva vida. Nos mostró amor, gracia, misericordia. Pero entonces en este aspecto, el Espíritu Santo rompe las cadenas del pecado cuando Cristo oprime en primer lugar, y ningún poder, ni siquiera el demoníaco, puede resistir a esa autoridad. Más allá de venir y que libérenme, es usted querer entregar su vida y su corazón completo a Dios y decir, cual sea, yo quiero entregar y dejar mis pecados delante tuyo. A veces eso es más difícil de que alguien venga y ore 2 horas por usted, porque reconocer, entregar lo más profundo que haya en su vida. Y en este aspecto hay quienes quieren seguir a Cristo conservando algo, un pecado, una doble vida, ocultismo, idolatría disfrazada. Eso nunca ha ocurrido en una conversión verdadera. Donde Cristo entra como Señor, algo tiene que morir. Y acá venimos al último punto. El Espíritu dirige sobrenaturalmente la expansión del Evangelio. Versículos 21 y 22. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. La frase se vio obligado por el Espíritu nos muestra la respuesta de Dios a la oración que él hizo en el capítulo que estudiamos hace 8 días, ¿no? Cuando él dijo, si Dios quiere,
pues esta vez Dios quiso y lo obligó a que fuera. Era su propósito, era su deseo que Pablo estuviera allá. En este aspecto nosotros entendemos que el Espíritu impulsa la misión donde sea. Donde sea. Y eso lo hablábamos hace 8 días, hace 15 días. Usted no sabe Dios a quién quiere que usted le hable. No, es que usted nunca va a recibir. Pero si Dios quiso, hágalo. Hágalo. Punto. Ayer teníamos el grupo de jóvenes y me tocó a mí ser el profesor. Yo para los jóvenes no soy tan buen profesor. Me toca trabajar y esforzarme un poco más. Me va mejor con los adultos. Y bueno, llegamos y precisamente me llegó una muchacha nueva y de Irán. Y yo dije, bueno, hay que hacer las lúdicas. Primero hay que hablar en inglés. Segundo, hay que entender su background, mayormente musulmán, ¿cierto? Y yo dije, ¿qué hago? Y bueno, lo que hice fue compartir el evangelio. Y llevé a que a los otros jóvenes entendieran qué tan fácil puede ser compartir el evangelio de una manera dinámica. Y fue algo diferente, no hicimos lo de siempre, pero eso fue lo que el Señor me llevó. Tal vez esa jovencita nunca vaya a volver al grupo, tal vez nunca más vaya a escuchar, nunca vaya a ir a una iglesia, pero solo tuve una oportunidad y estuvo bien. Tal vez no fue la clase más divertida como ellos tienen, porque ellos trabajan mucho en que sean muy dinámicos, en que aprendan de maneras adecuadas para ellos, pero yo confío y mi oración es que ese momento que tuvimos ayer haya caído en lo más profundo de su corazón, que dé fruto tal vez ahorita, cerca, en unos años, no sé, pero que lo dé, que esa persona pueda entender la salvación, ser salva. Eso es lo más importante. A mí lo que más me importa no es que usted venga y esté acá con una cara bonita, ¿cierto? Y me vea y, ay, no, que usted entienda la salvación, que usted entienda qué va a pasar después de la muerte, que usted entienda que hay un Dios que lo ama, lleno de misericordia, gracia, que envió su Santo Espíritu para que usted sea libre y viva en la libertad que Él quiere para su vida. La aplicación entonces en este aspecto: una iglesia llena del Espíritu nunca vive para sí misma, siempre mira hacia afuera. ¿Quién falta por escuchar el evangelio? ¿Quién más? ¿Por qué nos reunimos cada 8 días? No nos reunimos para estar aquí y solo ser latinos en Perth. Nos reunimos para cada día tener mejores herramientas, para que el Señor nos hable en medio de nuestros momentos difíciles, para que en medio de las circunstancias entendamos cuál es su voluntad buena, agradable, perfecta. Nos reunimos acá porque necesitamos de Él para hacer la obra, para ser recargados, para ser llenados una vez más. En este aspecto yo hago 3 reflexiones. Bueno, una general primeramente. Entonces, ¿cómo sabemos que el Espíritu está obrando de verdad? ¿Cómo sabe uno que realmente el Espíritu está obrando? Por la imposición de manos, por las personas que hablan en lenguas, por los sanos que vengan, por los milagros. No, principalmente porque haya personas que conocen verdaderamente a Cristo. Una iglesia que persevera en la enseñanza, pecadores que abandonan sus cadenas, sus pecados, y un evangelio que se extiende con poder. Yo les comparto algo que yo espero un día ver. Cuando tenga por ahí 60, 70 años, ver una iglesia que perseveró. Muchos de los que están, que aún estén caminando conmigo o estén caminando en otras iglesias, pero que estén caminando al Señor. Eso para mí es como lo que más me atesora. El ministerio es difícil y una de las cosas que más llena de gozo mi vida es cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Pero no solo eso, cuando ese pecador, su vida es transformada y después con una sonrisa y con gozo en su cara me dice: tenía razón, las escrituras son ciertas, hay un Dios verdadero que vive y le doy gracias porque no sabía lo perdido que estaba. Eso vale todo. Eso vale lo difícil que puede hacer el ministerio muchas veces. Lo vale. Lo más bonito es que usted también puede vivir eso, porque no soy el único llamado a ser discípulos. No soy el único llamado a perseverar hasta que el Señor nos llame a la buena vida, a la vida eterna.
3 llamados para el incrédulo. Y el incrédulo es la persona que no entiende por qué es cristiano todavía. El incrédulo no es solo la persona que no cree en un Dios. El incrédulo es la persona que tal vez conoce una parte pero no conoce todo. El incrédulo es el que dice: yo creo en Dios, yo creo en esto, pero no entiende por qué Jesús murió por usted. No entiende por qué usted tiene que bautizarse, bajar a las aguas. ¿Por qué tengo que volverlo a hacer? Tal vez lo hicieron de niño conmigo. Ese es el incrédulo, porque aún no sabe por qué las Escrituras, más allá de nuestro beneficio personal, nos hablan de nuestro beneficio eterno, del Evangelio, la salvación, las buenas noticias. Entonces, para ellos no basta con saber algunas cosas de Jesús, como los 12 discípulos de Éfeso. Antes de encontrarse con Pablo, hace falta conocer al Cristo resucitado y creer en Él hoy. Pablo se encontró con algunos que sabían unas cosas, pero no sabían todas. Y acá es donde yo les estoy llamando a ellos. La palabra de Dios dice: hoy es el día de tu salvación. Hoy Dios te está llamando a que te arrepientas y coloques tu fe en Jesús. Tal vez hay cosas que aún no entiendes completamente. Está bien, este es mi trabajo, déjame ayudarte y déjame enseñarte. Pero que entiendas qué hizo Cristo en esa cruz por amor a ti. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Qué va a pasar cuando tú mueras? ¿Cuál es la perseverancia de los santos? Los santos, voy a estar en una estatua. No, los que creemos en Jesús somos justificados por su muerte sustitutiva. Ahorita vamos a orar. Si quiere, pues reflexione si usted está en este grupo. Para el creyente, el que ya cree, el que ya entiende eso, ¿qué libros de conjuros necesitas quemar tú? ¿Qué conservas todavía porque te parece demasiado valioso para soltarlo? Entendamos lo que hizo estos hermanos cuando fueron exhortados por Pablo por su predicación. Quemaron los libros, los echaron al fuego. Y acá uno de los aspectos que ellos hubieran podido hacer es venderlos para ganar plata. Tenemos material, vendámoslos. Y más bien no. Cuando hay algo que Dios te pide, tienes que deshacerte de él y tienes que botarlo completamente. Si Dios te lo está pidiendo, no te lo pido yo. Si Dios te lo pide y tú puedes saber qué es, Y a veces somos idólatras porque el corazón es una fábrica de idolatría, pero hay cosas que son más visibles que es idolatría, ¿no? Laminitas, cosas, que la oración a no sé quién, que el coso por allá, el horóscopo de cristiano de 10 años y aún creyendo que el horóscopo le va a decir qué pasa en su vida, ¿cierto? O sea, son cosas que uno ya tiene que entender que a Dios no le agradan, esa adivinación. Inclusive cosas cristianas. Si usted va a alguna iglesia, a algún lugar para que le lean el futuro, para que le den profecía, eso es adivinación, mis queridos hermanos. Y acá en Pera hay una iglesia que es así. No tengo nada en contra de la iglesia, pero eso no es bíblico. Que usted vaya para que le den profecía, para que le digan el futuro. Para eso vaya que le lean el tabaco, que le lean las cartas. ¿Qué es lo que tú tienes que votar? ¿Qué es lo que tú tienes que entregar? ¿Qué es lo que tú tienes que quemar, querido creyente? ¿Qué es lo que aún tú crees que es mucho mejor que nuestro Dios? Y para la iglesia general no necesitamos reinventar el evangelio. Necesitamos depender del Espíritu mientras proclamamos fielmente la palabra día tras día, como Pablo lo hizo en la sala de Tirano. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Creamos en las Escrituras. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Obedezcamos las Escrituras. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Sometámonos a las Escrituras. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Ahora sí haga todo lo demás. Ore, hable en lenguas, váyase a un hospital y empiece a orar. Y si algunos son sanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Váyase por las calles de Norwich y empiece a orar por más de uno que parece que estuviera endemoniado. ¿Fue liberado? Gloria a Dios. Pero eso sí no nos gusta tanto, ¿cierto? Mejor venir a la iglesia y que acá oren y acá oremos y acá es...
Mis hermanos, aunque eso en algunos aspectos pueda ser obra del Espíritu Santo, no siempre y no es sinónimo que lo sea. Quiero que lo tengan claro. Y no se confundan ni malinterpreten lo que les digo, porque hay momentos en los cuales tal vez oraremos, haremos ministración, oraremos los unos por los otros. Algunos hermanos que hablan en lenguas tal vez hablarán en lenguas, pero ya, hay que seguir. No hay que esperar eso todos los fines de semana. No hay que esperar que eso pase para entender que sí se movió el Espíritu Santo. Uy, pastor, ahí sí hubo unción. Entonces usted hoy, que tal vez está arrepentido, que usted dice quiero entregarle mi vida a Jesús, quiero conocer a ese Dios grande y poderoso, y usted dice hoy es el día, y hoy su vida cambia completamente porque entiende quién es Dios. Entonces hoy no hubo presencia del Espíritu Santo y no fuimos llenos por su poder. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo es de diferente? Ahí está el poder.